Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C700, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 14. QB. El dolor era una brasa ardiente en la espalda y los brazos de Naruto, pero la urgencia por ayudar a sus amigos era un fuego aún mayor. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a través del enorme agujero que su cuerpo y el de su réplica habían abierto entre los niveles de la tumba de los reyes. Aterrizó con un impacto que le hizo crujir los dientes, pero se enderezó de inmediato, sus ojos azules barriendo la caótica escena de batalla que se desarrollaba ante él. El pasillo y la cámara adyacente, de donde había sido expulsado, eran un verdadero infierno. Múltiples combates se libraban simultáneamente, cada uno con su propia y desesperada intensidad. En un extremo, cerca de la imponente puerta de piedra que conducía a la cámara final, Frieren y Fern luchaban codo con codo contra la réplica gris de Frieren. Era un duelo de magia a una escala que Naruto rara vez había presenciado. Rayos de energía pura, tormentas de hielo, barreras protectoras que surgían y se hacían añicos en instantes. La Frieren original se movía con una gracia letal, cada hechizo lanzado con una precisión milenaria, mientras su copia respondía con una mímica perfecta y aterradora, anticipando y contrarrestando cada movimiento. Fern, a su lado, era un torbellino de actividad, lanzando veloces disparos de Soul Track para cubrir a su maestra, creando escudos de oportunidad y buscando esa mínima apertura en la defensa de la Frieren gris. El aire crepitaba con poder, y fragmentos de piedra y hielo llovían a su alrededor. Más cerca de donde Naruto había aterrizado, el grupo de Denken, el propio mago imperial, un Richter de rostro sombrío, la ágil Laufen y la serena pero potente Métode, estaban enfrascados en una lucha táctica y brutal contra las réplicas grises de Denken y Métode. Era una batalla de ingenio y poder, donde el Denken original intentaba coordinar a su equipo contra copias que conocían cada una de sus fortalezas y debilidades. Los hechizos defensivos y ofensivos chocaban con violencia, y el espacio era un laberinto de explosiones contenidas y barreras parpadeantes. Y no muy lejos de ellos, Kane y Lauine luchaban con una sincronización desesperada contra la réplica gris de Fern. La copia de la joven maga era tan rápida y precisa como la original, su Soul Track obligando a Kane a crear constantes muros de agua y a Lauine a erigir defensas de hielo afilado que eran destrozadas una y otra vez. Era evidente que estaban siendo superadas. Esto es un completo desastre. Jadeó Naruto, tomando aliento mientras evaluaba el campo de batalla. Sus amigos estaban en serios problemas, superados en número y enfrentándose a enemigos que eran reflejos perfectos de su propio poder. Sensei, la examinadora, observaba todo desde una posición elevada y relativamente segura en un saliente de roca, su rostro una máscara de calma analítica, como si estuviera presenciando una compleja partida de ajedrez en lugar de una lucha a vida o muerte. Naruto no perdió más tiempo. A pesar de su cuerpo maltrecho y sus reservas de chakra peligrosamente bajas tras la lucha contra su propia réplica y la desactivación del modo sabio, sabía que tenía que intervenir. La imagen de Kane y Lauine retrocediendo ante la implacable Fern gris capturó su atención. Ellas parecían estar en el aprieto más inmediato. «¡Aguanten!», gritó, su voz resonando por encima del estruendo de la batalla. Y con un nuevo impulso de adrenalina y la determinación inquebrantable de proteger a sus compañeros, Naruto se lanzó hacia el combate más cercano, listo para unirse a la refriega y cambiar, de alguna manera, el curso de aquella desesperada batalla en las profundidades de la tumba de los reyes. El corazón de Naruto latía con fuerza contra sus costillas, una mezcla de adrenalina, dolor y la urgencia de proteger a sus amigos. Acababa de aterrizar en medio del caótico campo de batalla del nivel inferior, el polvo de su entrada aún asentándose a su alrededor. Denken, que luchaba con astucia y poder contra la réplica gris de sí mismo y la de Métode, vio llegar a Naruto. A pesar de la presión de su propio combate, su mente táctica evaluó rápidamente la situación.
La batalla más peligrosa, la que tenía el potencial de decidir el destino de todos, era sin duda la que se libraba contra la copia de Frieren. Uzumaki. Gritó Denken por encima del estruendo, mientras desviaba un hechizo de su propia réplica. Ve con Frieren y su aprendiz. Necesitan tu ayuda contra esa abominación. Es la amenaza principal. Nosotros contendremos estas otras réplicas. Naruto no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Asintió con firmeza y, sin dudarlo, se impulsó hacia la cámara final, donde los destellos de magia eran más intensos y las vibraciones de poder sacudían la mismísima piedra de la tumba. Llegó justo a tiempo para ver a la Frieren original materializar una barrera de múltiples capas que apenas resistió una andanada de lanzas de energía oscura conjuradas por su réplica gris. Fern, a su lado, lanzaba disparos de Soltrag rápidos y precisos, intentando forzar a la copia a moverse, a crear una apertura, pero la Frieren gris se defendía y atacaba con una fluidez aterradora, como si estuviera jugando una partida de ajedrez mortal donde conocía cada posible movimiento. Frieren. Fern. Ya llegué. Anunció Naruto, su voz un poco ronca pero llena de determinación. Frieren lo miró de reojo, una leve sorpresa cruzando sus facciones al verlo allí, herido pero listo para luchar. Naruto, deberías estar descansando. No hay tiempo para eso. Replicó él. Esa cosa es usted, pero malvada y sin sueño. Tenemos que acabar con ella. Sin esperar respuesta, Naruto se lanzó al ataque. Creó 2 Kage Bunshin que cargaron de frente, intentando un ataque de pinza para distraer a la Frieren gris. La réplica, sin embargo, reaccionó con una velocidad pasmosa, lanzando un hechizo de área que no solo desintegró a los clones en humo, sino que también obligó a la Frieren original y a Fern a levantar escudos apresuradamente. Es rápida. Increíblemente rápida. Jadeó Naruto, esquivando un fragmento de hielo del tamaño de su cabeza que la réplica le lanzó casi como una ocurrencia tardía. La Frieren original contraatacó con una cadena de hechizos elementales. Fuego, hielo y relámpagos surgían de su báculo en una sucesión deslumbrante, cada uno dirigido con precisión milimétrica. La réplica gris los encontraba con hechizos idénticos o contra magias perfectas, sus movimientos un reflejo exacto pero desprovisto de cualquier emoción. La cámara se iluminaba con los constantes destellos de su poder, el aire vibrando con la energía desatada. Naruto, sabiendo que no podía competir en un duelo mágico directo de ese nivel, especialmente en su estado actual, optó por la táctica que mejor conocía: el caos controlado y la presión física. Mientras Frieren y su copia se ensalzaban en su espectacular intercambio arcano, él buscaba los flancos, usando su velocidad para intentar acercarse. Lanzó kunais con sellos explosivos adheridos, buscando no tanto herir a la réplica como desviar su atención o forzarla a moverse de una manera predecible. La Frieren gris los desviaba con pequeños escudos de energía casi sin esfuerzo, sin perder el ritmo de su duelo con la original. Fern seguía al acecho, su mirada violeta fija en la réplica, analizando cada movimiento, cada encantamiento, esperando esa fracción de segundo de vulnerabilidad teórica. La presencia de Naruto, aunque errática, estaba creando más variables en el combate, más posibles distracciones. En un momento, la Frieren original lanzó un complejo hechizo de atadura, múltiples lazos de energía luminosa tratando de apresar a su copia. La réplica comenzó a tejer una contramagia igualmente compleja. Sus manos se movían en intrincados patrones, y por un instante, toda su concentración pareció volcarse en la anulación del ataque. Ahora podría ser. Pensó Fern, su maná surgiendo. Pero Naruto, en ese mismo instante, vio una oportunidad diferente. Mientras la réplica estaba enfocada en el duelo mágico con Frieren, él cargó con un Rasengan en la mano, apuntando al costado de la figura gris. La réplica, incluso en medio de su complejo encantamiento, pareció sentir la amenaza. Con una velocidad imposible, uno de sus brazos libres se movió, no para lanzar un hechizo, sino para golpear físicamente el Rasengan de Naruto con la palma abierta imbuida de un maná defensivo denso. Hubo una pequeña explosión, y Naruto fue repelido, su Rasengan disipándose inofensivamente. El movimiento de la réplica fue tan rápido, tan eficiente, que apenas interrumpió la formación de su contrahechizo hacia la Frieren original. Maldita sea, es como si tuviera ojos en la nuca.
exclamó Naruto, frustrado. La batalla se prolongó, un torbellino de magia de alto nivel y ataques físicos desesperados. Naruto, Frieren y Fern intentaban coordinarse, buscando fisuras en la defensa perfecta de la Frieren gris. Naruto usaba sus clones para crear distracciones, forzando a la réplica a dividir su atención, mientras Frieren la presionaba con su vasto arsenal de hechizos. Fern, siempre vigilante, lanzaba ataques precisos cuando creía ver una apertura, pero la réplica parecía capaz de manejar múltiples amenazas simultáneamente con una calma aterradora. La cámara temblaba, las paredes se agrietaban, y el aire olía a poder puro y a la desesperación creciente de quienes se enfrentaban a un reflejo invencible de una de las magas más grandes de la historia. La lucha era larga, brutal, y el camino hacia la victoria parecía cada vez más esquivo. El aire en la cámara final de la tumba de los reyes era una vorágine de energía mágica y el eco de la batalla. Frieren y su réplica gris intercambiaban hechizos a una velocidad y poder que desafiaban la comprensión, cada una un reflejo perfecto de la otra. Fern, a pesar del fracaso de su primer intento, seguía buscando una apertura, sus Soul-Track precisos intentando desviar la atención de la copia o crear una brecha en su defensa impecable. Naruto, herido pero indomable, se lanzaba al combate una y otra vez, usando sus clones y su taijutsu para presionar, para distraer, para sobrevivir. Fue durante uno de esos caóticos intercambios que Naruto vio su oportunidad. La Frieren original había lanzado un hechizo particularmente complejo, una tormenta de fragmentos de hielo y luz, que obligó a la réplica gris a erigir una barrera defensiva igualmente intrincada. Por un instante, toda la atención de la copia pareció centrarse en mantener esa defensa contra el asalto de su original. Ahora o nunca. Gritó Naruto para sus adentros. Creó 3 Kage Bunshin que se lanzaron desde ángulos diferentes hacia la réplica, no para atacar directamente, sino para confundir sus sentidos y obstruir cualquier contraataque inmediato. Mientras la Frieren gris reaccionaba para desintegrar a los clones con ráfagas de energía, el Naruto original, aprovechando esos preciosos segundos de distracción dividida, se impulsó con chakra bajo sus pies y cargó con un Rasengan brillante en su mano. Esta vez, no hubo vacilación. Apuntó directamente al torso de la réplica gris, que aún se esforzaba por mantener su barrera principal contra Frieren y eliminar a los clones. ¡Bam! El Rasengan impactó con toda su fuerza. La barrera momentánea que la réplica intentó interponer fue insuficiente. La esfera de chakra giratorio se estrelló contra su costado, creando una explosión contenida pero poderosa que hizo que la figura cenicienta se tambaleara visiblemente, su forma parpadeando por un instante como una imagen distorsionada. Un crujido antinatural resonó en la cámara. Fern, que había estado esperando precisamente un momento así, no desperdició la oportunidad. En el instante en que el Rasengan de Naruto golpeó y la postura de la réplica se rompió, la joven maga desató una andanada de ataques. Soul-Track. 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 Gritó, su báculo brillando con una luz púrpura e intensa. Rayo tras rayo de energía pura impactaron contra la Frieren gris, aprovechando la apertura creada por Naruto. Cada disparo encontraba su marca en el cuerpo de la réplica ya desestabilizada, creando pequeñas explosiones de energía y haciendo que más fragmentos de su forma cenicienta se desprendieran. Cuando la lluvia de hechizos de Fern cesó, la Frieren gris seguía de pie, pero era una sombra de lo que había sido. Su cuerpo estaba horriblemente dañado. Uno de sus brazos había desaparecido por completo, desintegrado por los impactos, y el otro colgaba inerte a su costado, roto y chisporroteante con energía residual. Grandes grietas recorrían su torso y rostro, y su forma parpadeaba con inestabilidad. Parecía que un golpe más la destruiría. Naruto y Fern la miraron, jadeando, esperando que finalmente cayera. Pero la réplica, incluso en ese estado ruinoso, levantó la cabeza. Sus ojos grises, antes vacíos, ahora parecían brillar con una luz fría y concentrada, una última y desesperada reserva de poder. Sin brazos para gesticular, sin báculo, la Frieren gris abrió la boca, y de ella surgió no un encantamiento, sino un torrente puro y rugiente de maná blanco azulado.
No era un hechizo específico, sino energía mágica en su forma más cruda y destructiva, un pulso de fuerza bruta dirigido no hacia Frieren, que estaba más lejos, ni hacia Naruto, que había gastado gran parte de su energía en el último Rasengan, sino hacia la amenaza más cercana y persistente, Fern. El ataque fue instantáneo, una ola de pura fuerza que golpeó a Fern antes de que pudiera reaccionar o levantar una defensa adecuada. La joven maga fue arrancada del suelo como si fuera una muñeca de trapo y se estrelló con una violencia brutal contra la pared de piedra de la cámara. Un grito ahogado escapó de sus labios y su báculo, golpeado por la energía o por el impacto contra el muro, se partió en dos con un crujido seco, los trozos cayendo inútilmente a sus pies. Pero el ataque de la réplica no cesó. El torrente de maná puro continuó fluyendo, no como una explosión, sino como un ariete invisible que presionaba a Fern implacablemente contra la pared, aplastándola, impidiéndole moverse, respirar. La piedra detrás de ella comenzó a agrietarse bajo la inmensa presión, y la expresión de Fern se contrajo en una mueca de agonía mientras luchaba por liberarse, su propio maná parpadeando débilmente contra la fuerza superior. Fern. El grito de Naruto fue un rugido de angustia y furia. Ver a su amiga aplastada, su báculo roto, desató una nueva oleada de adrenalina en su cuerpo agotado. Olvidó su dolor, su cansancio. Solo había una cosa en su mente. Con un grito gutural, Naruto cargó de nuevo. En su mano, a pesar del agotamiento de su chakra, formó un último Rasengan, vertiendo en él cada gramo de su voluntad, de su rabia, de su desesperación por salvar a su amiga. La réplica gris, aún concentrando su ataque en Fern, no pudo reaccionar a tiempo a la carga suicida de Naruto. El Rasengan, más pequeño esta vez, pero imbuido con una ferocidad primigenia, impactó directamente en el torso ya dañado de la Frieren gris. Crash. Esta vez, no hubo resistencia. La forma cenicienta de la réplica pareció implosionar. Se fragmentó, se quebró, y con un último destello de energía gris que se disipó en la nada, la copia perfecta de Frieren la maga desapareció por completo, dejando solo el eco de su poder y el olor a magia gastada en el aire de la tumba. La réplica gris de Frieren se desvaneció en una nube de energía disipada, el eco del último y desesperado Rasengan de Naruto resonando en la cámara sacudida. El torrente de maná que había estado aplastando a Fern contra la pared cesó de inmediato. Fern. Gritó Naruto, ignorando el dolor agudo que le recorría el cuerpo mientras corría hacia su amiga. Fern se deslizó por la pared, cayendo pesadamente sobre el suelo embarrado. Estaba pálida, respirando con dificultad, y su báculo yacía roto a su lado. Naruto se arrodilló, ayudándola a incorporarse con cuidado. Estoy bien, jadeó Fern, aunque era evidente que estaba herida y agotada. Ese último ataque fue intenso. Gracias, Naruto. Frieren observó la escena, viendo a Naruto ayudar a su aprendiz. Sus ojos dorados se desviaron luego hacia la imponente puerta de piedra que la réplica había estado guardando. Si esa copia había sido derrotada, el camino hacia el corazón de la mazmorra, hacia el mismísimo Espiegel, debía estar despejado. No había tiempo que perder. Naruto, cuida de Fern, dijo Frieren, su tono tranquilo pero con una determinación férrea. Yo me encargaré del origen de estos problemas. Sin esperar respuesta, Frieren se dirigió hacia la gran puerta. Con un gesto de su mano, las runas que la sellaban brillaron y se apagaron, y los pesados portones de piedra se abrieron con un profundo gemido, revelando una cámara más profunda y extrañamente silenciosa. En el centro de esta nueva sala, suspendido en el aire y emitiendo un suave y pulsante resplandor multicolor, flotaba un gran cristal facetado, como un diamante de múltiples espejos. No había monstruo, ni guardián, solo esa joya etérea. Eso era Espiegel, el demonio del espejo de agua, la fuente de todas las réplicas. Frieren levantó su báculo, una inmensa cantidad de maná comenzando a acumularse a su alrededor, lista para lanzar un hechizo lo suficientemente poderoso como para destruir el cristal y terminar con la prueba de una vez por todas. Pero justo cuando estaba a punto de desatar su ataque, múltiples rayos púrpura de Soltrak salieron disparados desde un oscuro pasadizo lateral, dirigiéndose directamente hacia ella. Frieren reaccionó con una velocidad asombrosa, girando y materializando un escudo de energía de múltiples capas que interceptó la andanada, las explosiones de maná iluminando su rostro impasible. «Otra más», exclamó, reconociendo la firma mágica.
Efectivamente, de las sombras emergió la réplica gris de Fern, su báculo intacto y sus ojos vacíos fijos en Frieren. Pero no estaba sola. Detrás de Frieren, moviéndose a una velocidad vertiginosa que dejaba una estela borrosa, apareció otra figura gris. Una réplica de Laufen, la maga especialista en velocidad del grupo de Denken. Sin embargo, la Laufen gris no atacó a Frieren. En un movimiento increíblemente rápido y preciso, pasó rozando a la maga elfa, se dirigió directamente hacia el cristal flotante de Spiegel, lo arrancó del aire con una facilidad pasmosa y, antes de que nadie pudiera reaccionar, se dio la vuelta y salió disparada por otro pasillo, llevándose consigo al señor de la mazmorra. El cristal. Se lo lleva. Gritó Naruto, que junto con Fern y los demás magos, Denken, Richter, Métode, Kane y Lawine, quienes ya habían logrado derrotar a las réplicas de Denken y Métode y ahora convergían en la cámara, vieron la audaz maniobra. No podemos dejar que escape con eso. Exclamó Denken. Si lo saca de aquí o lo lleva a un lugar seguro, las réplicas podrían seguir apareciendo indefinidamente. Tras ella. El grupo unido, a pesar de sus heridas y el agotamiento, se lanzó en persecución de la Laufen gris. Salieron de la cámara de Spiegel, siguiendo a la réplica velocista por los laberínticos pasillos. Mientras la Laufen gris pasaba a toda velocidad sobre todos, alejándose rápidamente, una figura familiar emergió del pasillo superior por el que Naruto había sido lanzado anteriormente. Caminaba con una dificultad visible, su forma gris dañada y con partes de su ropa chamuscadas y desgarradas, pero inconfundiblemente era la réplica de Naruto. Todos se detuvieron en seco, observando con una mezcla de shock y horror. Naruto sintió un nudo helado en el estómago. ¿Pero cómo? Estaba seguro de que lo había. La réplica de Naruto se detuvo en medio del pasillo, justo frente al grupo que ahora la miraba fijamente. Sus ojos grises, fríos y vacíos, los recorrieron uno por uno, sin mostrar ninguna emoción. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Todos esperaban su siguiente movimiento, preparándose para lo peor. Pero entonces, la réplica hizo algo completamente inesperado y profundamente perturbador. Lentamente, levantó su camisa gris hecha jirones, dejando al descubierto su estómago. Un murmullo de confusión recorrió a los magos. Naruto sintió un nerviosismo inexplicable, un mal presentimiento que le erizó el vello de la nuca. La réplica gris levantó su mano derecha. En la punta de cada uno de sus 5 dedos y en el centro de su palma, 6 pequeñas llamas de una energía oscura y crepitante, ni chakra puro ni mana puro, sino algo intermedio y siniestro, aparecieron, brillando con una luz enfermiza. Naruto reconoció la imaginería, la conexión con el sello que contenía al Kyuubi, y un terror primordial lo invadió. No podía ser. Acábenlo. Gritó Naruto con desesperación. Ahora mismo. Hagan algo. Pero era demasiado tarde. La réplica de Naruto, con una lentitud grotesca, se tocó el estómago con la mano donde danzaban esas 6 llamas oscuras. En el instante del contacto, una aura pavorosa, de un color gris oscuro y espeso como el humo de una pira funeraria, comenzó a brotar de su abdomen, expandiéndose con rapidez. Naruto y Frieren, ambos increíblemente sensibles a las energías poderosas, sintieron su naturaleza. Era similar al chakra del Kyuubi, pero corrupto, distorsionado, imbuido de la esencia fría y vacía de Spiegel. El aura gris comenzó a envolver por completo a la réplica de Naruto. Su forma comenzó a cambiar, a retorcerse. Primero, una cola hecha de esa energía oscura y densa brotó de su espalda baja, azotando el aire. Luego una segunda, una tercera, y finalmente una cuarta cola gris se formó, ondulando con un poder salvaje y descontrolado. La figura humanoide de la réplica desapareció, consumida por la energía. En su lugar, donde antes estaba la copia de Naruto, ahora se erguía una bestia. Era una miniatura del zorro de 9 colas, pero en lugar del pelaje rojo anaranjado, su cuerpo estaba formado por esa aura gris y arremolinada, sus ojos brillando con un rojo opaco y lleno de malicia. 4 colas de energía pura y oscura se agitaban violentamente detrás de él, y un gruñido bajo y gutural, cargado de una sed de destrucción primigenia, emanó de sus fauces. Ya no era una réplica de Naruto.
Era una manifestación del poder del Kyuubi, filtrada y corrompida por la magia oscura de Espiegel, un verdadero demonio de chakra y desesperación desatado en la tumba de los reyes. La victoria de Naruto sobre la réplica de Frieren fue un instante fugaz, una bocanada de aire antes de sumergirse de nuevo en la pesadilla. Mientras corría para socorrer a Fern, la tumba de los reyes volvió a temblar, pero esta vez con una furia que lava la sangre. Donde antes había estado la réplica gris de Naruto, ahora se erguía la bestia de 4 colas, una abominación de energía oscura y poder corrupto. El aire a su alrededor se espesó, cargado de una malicia palpable. La criatura, una parodia oscura del poder sellado dentro del verdadero Naruto, abrió sus fauces erizadas de dientes cenicientos y emitió un rugido. ¡Groar! No fue un simple grito de batalla. Fue una onda de choque sónica, una erupción de puro poder y odio primigenio que sacudió la mazmorra hasta sus cimientos. El polvo y los cascotes llovieron de los techos en todos los niveles, las antorchas mágicas parpadearon violentamente y el suelo vibró bajo los pies de todos los presentes. Lejos de allí, en otros corredores y cámaras de la tumba de los reyes, los pocos grupos de magos que habían logrado sobrevivir a sus propios encuentros con las réplicas de Espiegel y que aún intentaban, con menguante esperanza, alcanzar el nivel más profundo, se detuvieron en seco. El terror puro se apoderó de ellos. ¿Qué demonios ha sido eso?, balbuceó un joven mago con túnica verde, aferrándose a la pared mientras el pasillo temblaba. Su compañero, un hombre mayor con barbacana, solo pudo negar con la cabeza, sus ojos dilatados por el pánico. Habían enfrentado horrores en esa tumba, pero nada que se comparara con la abrumadora sensación de poder y la furia animal que transmitía ese rugido. Se preguntaron qué clase de pesadilla ancestral había despertado en las profundidades, y si les quedaría alguna ruta de escape. De vuelta en el pasillo principal, el grupo de Naruto observaba horrorizado a la bestia de 4 colas. El aire era casi irrespirable por la presión de su energía oscura. ¿Pero qué es esa cosa?, exclamó Kane, retrocediendo instintivamente, su habitual bravuconería completamente evaporada. Lauine, a su lado, erigió una barrera de hielo temblorosa sin siquiera pensarlo. Richter y Laufen, que se habían unido a Denken y Methode, estaban pálidos como fantasmas. Habían luchado contra réplicas poderosas, pero esto era de otra magnitud. Naruto, ayudando a Fern a ponerse en pie con cuidado, miró a la criatura con una mezcla de terror y una horrible familiaridad. Conocía esa forma, conocía esa energía, aunque nunca la había visto tan gris, tan vacía de todo excepto de malicia. Es un demonio, dijo Naruto, su voz apenas un susurro cargado de pavor. Uno muy poderoso. Denken, que había mantenido una compostura férrea hasta ahora, se ajustó el monóculo, sus ojos fijos en la bestia de 4 colas. ¿Un demonio? ¿Pero cómo? La réplica, ¿cómo se transformó en esto? ¿Es algún tipo de invocación oscura de Espiegel? Naruto tragó saliva, el peso de su secreto y la manifestación corrupta de su carga interna haciéndole temblar. No exactamente. Ese poder es de un demonio que está sellado dentro de mí. El zorro de 9 colas. Es de donde viene mi chakra, gran parte de mi fuerza. Espiegel debe haberlo copiado también, esa energía, y la ha corrompido, la ha desatado sin ningún control. Las palabras de Naruto flotaron en el aire tenso. Para Kane, Lauine, Richter, Laufen y Methode, la explicación fue más allá de su comprensión. Un demonio sellado dentro de un muchacho. Un poder que podía manifestarse así. Lo interpretaron a su manera. Naruto debía provenir de algún continente lejano y desconocido, con pactos demoníacos extraños o una herencia única, una tierra donde tales cosas eran posibles. Nunca habían visto ni oído hablar de un demonio con esa forma o esa energía, y la idea de que un humano pudiera contener algo así y aún ser él, era desconcertante y aterradora. Denken, sin embargo, permaneció en silencio. Su rostro, habitualmente sereno, ahora estaba marcado por una profunda gravedad. Recordó la confesión de Naruto en la plaza de Auerst. Vengo de otro mundo. Comprendió entonces que la energía diferente de la que hablaba Naruto, el chakra, no era solo una variante del maná.
Era algo fundamentalmente distinto, y la bestia sellada en su interior era parte de esa otredad, un poder de una escala que este mundo rara vez, o nunca, había presenciado de esta forma. La situación era infinitamente más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. Naruto, dijo Denken, su voz baja y tensa, sin apartar la vista de la bestia gris, que los observaba con sus ojos rojos opacos. ¿Qué tan poderoso es, en esa forma? Naruto lo miró, el miedo y la determinación luchando en su rostro. Muy poderoso, señor Denken. Cuando yo mismo pierdo el control y llego a esa forma, soy casi imparable, pura destrucción. Y esta cosa, no tiene mi conciencia para frenarla. Como si entendiera sus palabras, la réplica del Kyuubi de 4 colas abrió sus fauces monstruosas. Un sonido gutural y burbujeante emanó de su garganta mientras pequeñas partículas de energía negra y blanca comenzaban a arremolinarse frente a su boca, convergiendo y comprimiéndose a una velocidad aterradora. Todos, incluso Frieren, sintieron la densidad opresiva de la energía que se acumulaba. Era pesada, sofocante, una promesa de aniquilación total. ¿Qué está haciendo ahora?, preguntó Richter, su voz temblando a pesar de sus intentos por mantener la calma. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por el horror absoluto. Reconoció esa técnica, la más devastadora del arsenal de las bestias con cola. Está cargando un ataque increíblemente poderoso. Gritó Naruto, el pánico tiñendo su voz. Una Bijudama. Una bomba de bestia con cola. Tenemos que... Pero no hubo tiempo. La esfera de energía negra y densa, una miniatura de pura destrucción, ya estaba completamente formada. En un movimiento antinatural y grotesco, la réplica del Kyuubi pareció tragarse la esfera. Por un instante, su forma gris se hinchó, y luego, con un rugido que distorsionó el aire, expulsó la energía no como una esfera, sino como un rayo láser concentrado, un haz de aniquilación pura de color negro violáceo, que salió disparado directamente hacia el grupo. El pánico se apoderó de todos. El ataque era demasiado rápido, demasiado potente. No había dónde correr, no había dónde esconderse. Fue Frieren quien reaccionó. En esa fracción de segundo donde la muerte parecía inevitable, dio un paso al frente, su expresión tranquila ahora tensa por una concentración absoluta. Su báculo golpeó el suelo con fuerza. Barrera de dispersión absoluta. Su voz, aunque no gritada, resonó con un poder ancestral. Múltiples capas de escudos mágicos, translúcidos y de un blanco puro, surgieron frente a ella y al grupo, superponiéndose, reforzándose, formando una cúpula de energía defensiva que brillaba con una luz etérea. El tiempo pareció detenerse mientras el láser de la Bijudama impactaba contra la primera capa de la barrera de Frieren. ¡Krakoom! La explosión fue más allá de cualquier cosa que hubieran experimentado. El sonido fue un trueno ensordecedor que amenazó con reventarles los tímpanos, la luz un destello cegador que borró toda visión. La primera capa del escudo de Frieren se hizo añicos al instante. La segunda vibró violentamente y se agrietó. La tercera resistió, pero la fuerza del impacto era tan inmensa que Frieren fue empujada varios metros hacia atrás, sus pies cavando surcos en la piedra mientras luchaba con cada gramo de su maná para mantener la defensa. La mazmorra entera gritó bajo la presión. Las paredes se desintegraron, el techo se vino abajo en una lluvia de rocas y tierra. La energía de la Bijudama, desviada parcialmente pero aún increíblemente potente, arrasó con todo a su paso. Cuando la luz finalmente comenzó a atenuarse y el estruendo a disminuir, el panorama era de devastación total. El pasillo donde habían estado ya no existía. Gran parte de la cámara de espiegel se había derrumbado. Y donde antes había un techo de piedra sólida, ahora había un enorme y irregular agujero que se abría hacia arriba, atravesando múltiples niveles de la tumba de los reyes, un cráter que, increíblemente, llegaba hasta la lejana superficie, permitiendo que un único y pálido rayo de la luz del día exterior se filtrara a través del polvo y el humo, iluminando la escena de destrucción. Sensei, la maga de primera clase y supervisora del examen, que había estado observando el progreso de los examinados con su habitual y enigmática calma, se detuvo en seco. Sus ojos rosados, usualmente serenos, se abrieron de par en par por una fracción de segundo, reflejando la magnitud de la energía que acababa de ser desatada.
una expresión que rara vez se veía en su rostro, una mezcla de genuina sorpresa y una profunda, casi alarmada, preocupación, apareció fugazmente. Miró en la dirección de la catástrofe, sintiendo el poder bruto que aún vibraba en el aire. Esto, murmuró para sí misma, su voz perdiendo su habitual suavidad, teñida ahora por una gravedad inconfundible. Esto se salió completamente de control. El estruendo apocalíptico de la Vigudama corrupta se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio antinatural, pesado y cargado con el olor acre del ozono, la piedra pulverizada y una energía oscura y residual. El temblor que había sacudido la tumba de los reyes hasta sus cimientos cesó, pero el aire seguía vibrando con la réplica del poder desatado. Dentro de la cúpula protectora de Frieren, el grupo se recuperaba del shock. Naruto, sostenido por Fernidenken, tosía violentamente, el polvo irritándole los pulmones. Kame, Laune y los demás magos del grupo de Denken miraban a su alrededor con ojos desorbitados, el terror aún grabado en sus facciones. Frieren, con un leve jadeo que delataba el inmenso esfuerzo que había supuesto mantener la barrera contra tal ataque, finalmente bajó las manos. Las múltiples capas de su escudo mágico parpadearon una última vez y se disolvieron en una lluvia de partículas de luz blanca, como nieve etérea. A medida que el humo denso y el polvo comenzaban a dispersarse lentamente, la nueva realidad de su entorno se reveló con una crudeza impactante. Ya no estaban en un pasillo o una cámara reconocible de la tumba de los reyes. Donde antes había habido paredes de piedra labrada y techos bajos, ahora se abría un espacio vasto y desolado. Gran parte de la estructura de la mazmorra a su alrededor había sido aniquilada, volatilizada por la explosión. Sobre ellos, a través de un enorme y irregular agujero que desgarraba lo que quedaba de los niveles superiores, se filtraba la luz pálida y gris del cielo exterior, un faro distante que iluminaba la devastación. Podían ver la inmensidad de la estructura subterránea en la que se encontraban, una fortaleza ciclópea excavada en la montaña, ahora con una herida abierta hacia el mundo. Y justo al frente, a unos 50 metros, en medio del cráter humeante y los escombros, la figura del Kyuubi de 4 colas de aura gris seguía en pie. Sus ojos rojos opacos brillaban con una malicia fría, y las 4 colas de energía oscura se agitaban lentamente detrás de él, como serpientes buscando una presa. Parecía ileso, su poder corrupto e inalterado por el esfuerzo de su propio ataque devastador. Increíble, susurró Richter, su voz apenas audible por encima del silbido del viento que ahora entraba por el boquete del techo. Destruyó una sección entera de la mazmorra. Kane temblaba visiblemente. Esa cosa no es normal. Ni siquiera los demonios más antiguos que he leído en los archivos. Launi asintió en silencio, su rostro pálido. Naruto miró a la bestia gris, una fría desesperación comenzando a reemplazar la adrenalina. Ver el alcance de la destrucción que una imitación de su poder podía causar era aterrador. En otras partes de la gigantesca tumba de los reyes, el eco de la explosión y el temblor masivo no habían pasado desapercibidos. Uvel y Land, quienes se habían reagrupado con un Gareth y un Volkov aún maltrechos y considerablemente menos arrogantes, sintieron la violenta sacudida. El suelo bajo sus pies vibró con fuerza, y un rugido distante, como el de una montaña partiéndose, llegó hasta ellos. Vaya, murmuró Uvel, una sonrisa torcida y llena de excitación, formándose en sus labios mientras miraba en la dirección de la perturbación. Parece que alguien se está divirtiendo de verdad. Quizás este examen no sea tan aburrido después de todo. ¿Qué habrá sido eso? ¿Un demonio antiguo despertado? Land, más pragmático, frunció el ceño. Sea lo que sea, fue una descarga de energía masiva. Deberíamos tener cuidado. O quizás aprovechar la confusión. Otros grupos de examinados, aquellos que habían sobrevivido a sus propios encuentros con las réplicas de Spiegel y que aún intentaban navegar por los niveles inferiores, también sintieron la catástrofe. Algunos, presas del pánico ante la inestabilidad de la mazmorra y el poder desconocido que se había desatado, rompieron sus botellas de golem de escape sin dudarlo, prefiriendo el fracaso a una muerte segura en un calabozo que se caía a pedazos.
Otros, los más audaces o insensatos, sintieron una mezcla de terror y curiosidad, preguntándose qué podría haber causado tal nivel de destrucción y si representaba una amenaza o una oportunidad. En su puesto de observación, ahora precariamente situado cerca de un borde recién formado por el derrumbe, Sensei miraba la escena con una expresión que ya no era de simple sorpresa, sino de profunda y calculada preocupación. La escala de poder que acababa de presenciar iba mucho más allá de lo que cualquier examen de primera clase debería implicar. Las palabras que había murmurado antes, esto se salió completamente de control, ahora resonaban con una verdad aún más pesada. Este ya no era su examen. Se había convertido en otra cosa, algo mucho más peligroso y primordial. El polvo y el olor a quemado se arremolinaban en el aire gélido que entraba por el enorme boquete abierto hacia la superficie. La luz del día, pálida y extraña en la profundidad de la tumba de los reyes, iluminaba una escena de devastación casi total. Frieren, Fern, Denken y los demás magos se recuperaban lentamente del impacto de la Bijudama corrupta, sus rostros pálidos por el shock y el esfuerzo de la barrera de Frieren. Frente a ellos, en el epicentro de la destrucción, la bestia de 4 colas de aura gris se erguía, sus ojos rojos opacos fijos en ellos, una encarnación de poder salvaje y descontrolado. Naruto, apoyado por Fern, luchaba por mantenerse en pie. El dolor de sus heridas anteriores, agravado por la onda expansiva, era una agonía. Pero al ver a la criatura, al ver esa parodia de su propio poder sellado, una resolución fría y dura se asentó en su interior. No podía permitir que esa cosa siguiera existiendo, no podía permitir que lastimara a nadie más. Cerró los ojos por un instante, ignorando las protestas de su cuerpo. Buscó la energía natural, la calma en el ojo de la tormenta de sus emociones. Era más difícil que nunca, con su chakra mermado y su cuerpo al límite, pero la necesidad, la responsabilidad, eran un acicate poderoso. Lentamente, con un esfuerzo que le hizo temblar, las marcas naranjas del modo sabio volvieron a pigmentar la piel alrededor de sus ojos. Una nueva oleada de energía, serena pero inmensa, lo envolvió, mitigando el dolor, agudizando sus sentidos. Se enderezó, apartándose suavemente del apoyo de Fern. Su mirada, ahora con las pupilas rasgadas de sapo, se clavó en la bestia gris. «Escuchen todos», dijo Naruto, su voz sorprendentemente firme y seria, resonando con la calma del modo sabio y capturando la atención de los magos a su alrededor. «Esa cosa, es mi responsabilidad. Yo me encargaré de contenerla, de detenerla». Denken lo miró, reconociendo la gravedad en el tono del joven. «¿Contenerla? Naruto, esa criatura acaba de destruir una porción masiva de esta mazmorra con un solo ataque. ¿Estás seguro de que puedes?» «Tengo que hacerlo», interrumpió Naruto, sin apartar la vista de la bestia. «Mientras yo la mantengo ocupada, ustedes tienen otra misión». «Frieren, usted lo vio. La réplica de la Ufen se llevó el cristal, ¿verdad? Ese es Piegel, el que crea estas copias». Frieren asintió. «Sí». Se dirigía hacia los niveles más profundos, aprovechando el caos. «Entonces ese es su objetivo», continuó Naruto, su tono dejando claro que no era una sugerencia, sino una necesidad. «Encuentren a esa réplica de la Ufen. Recuperen o destruyan ese cristal. Si no lo hacen, esto nunca terminará. Más réplicas seguirán apareciendo. Tienen que detener la fuente». Justo en ese momento, nuevas figuras aparecieron entre los escombros y el polvo en el borde del área devastada. Eran Ubel y Lan, atraídos por la masiva explosión y el subsiguiente silencio. Los ojos de Ubel brillaron con una excitación malsana al contemplar a la bestia de 4 colas y la escena de destrucción. «Vaya, vaya», siseó Ubel, una sonrisa depredadora formándose en sus labios. «Parece que la verdadera diversión apenas comienza». Poco después, otro grupo emergió de un pasadizo lateral que había quedado expuesto por el derrumbe. Wirvel, el capitán del cuerpo mágico del norte, y sus 2 curtidos compañeros, observaban la escena con expresiones sombrías y profesionales. Sus miradas se detuvieron en la criatura de 4 colas, luego en Naruto en modo sabio, y finalmente en la devastación general. «Por los ancestros», murmuró Wirvel, evaluando la amenaza con la rapidez de un veterano. «¿Qué demonios ha pasado aquí?
Naruto no les prestó atención directa, su enfoque total en la bestia gris. Yo lo distraeré, repitió a su grupo, su voz seria y resonando con una autoridad nacida de la desesperación y el poder. Confío en ustedes para acabar con esto. Ahora vayan. Los magos intercambiaron miradas. La idea de dejar a Naruto solo contra esa monstruosidad era aterradora, pero la lógica de su plan era innegable. Si no detenían a Espiegel, la amenaza de las réplicas sería interminable. Denken fue el primero en asentir. Entendido, joven Uzumaki. Tu valor es notable. Haremos lo que podamos. Vamos. Frieren miró a Naruto por un instante, una emoción indescifrable en sus ojos milenarios, antes de asentir también y girarse para seguir a Denken. Fern lanzó una última mirada preocupada a Naruto, pero la urgencia de la misión la impulsó a moverse. Kame, Lauine y el resto del grupo de Denken, aunque visiblemente nerviosos, comprendieron la necesidad y comenzaron a moverse con cautela, buscando un camino a través de los escombros para perseguir a la réplica de Laufen y al cristal de Espiegel. Wirbel y Ubel, con sus respectivos compañeros, observaban este nuevo desarrollo con intenso interés, evaluando a la criatura de 4 colas y al joven en modo sabio que se preparaba para enfrentarla solo, una confrontación que prometía remodelar aún más la ya maltrecha tumba de los reyes. La caverna, desgarrada por la Bijudama corrupta, se había convertido en un hervidero de pesadillas. La bestia de 4 colas de aura gris, la parodia del poder interior de Naruto, se erguía amenazante. Y como si eso no fuera suficiente, entre los escombros y las sombras más profundas, nuevas figuras cenicientas comenzaron a materializarse con una rapidez aterradora. Una réplica de Wirbel, con su porte militar y su energía crepitante. Una Ubel monocromática, cuya sonrisa vacía era aún más perturbadora que la de la original. E incluso copias grises de Kane y Lauine, listas para volver sus propios poderes contra el grupo. El pánico y la desesperación se extendieron como una plaga entre los magos supervivientes. Fue en ese instante de caos creciente, cuando la bestia de 4 colas tensó sus músculos, preparándose para desatar más destrucción, que Sensei, la maga de primera clase, dio un paso al frente. Su figura, usualmente envuelta en una calma enigmática, ahora irradiaba una autoridad fría y una determinación de acero. Un pulso de su propio y vasto maná silenció por un momento el creciente tumulto. Suficiente, su voz, aunque no elevada, cortó el aire con la precisión de un bisturí arcano. Esta situación ha trascendido los parámetros de cualquier prueba. Ya no es mi examen el que se está llevando a cabo aquí. Es una lucha por la supervivencia contra una amenaza descontrolada. Sus ojos rosados, ahora brillando con una luz intensa, recorrieron a los magos presentes, muchos de los cuales estaban al borde del colapso o la huida. Magos. Su voz adquirió un tono de mando ineludible. Denken, Wirbel, a todos ustedes que aún pueden luchar. Su tarea ahora es contener a estas nuevas réplicas. Protejan a los heridos, creen un perímetro. Impidan que esta plaga se extienda más por la tumba. Luego, su mirada se fijó en Frieren, quien observaba la escena con su habitual, aunque ahora ligeramente más alerta, compostura. Frieren. Tú tienes una misión diferente y crucial. La réplica de Laufen ha escapado con el cristal de Espiegel, la fuente de estas abominaciones. Debes encontrarla. Debes recuperar o destruir ese artefacto. Es la única manera de detener esta locura de raíz. Ve. Frieren asintió una sola vez, comprendiendo la urgencia y la importancia de la tarea. El destino de todos podría depender de ello. Pero antes de que Frieren pudiera moverse, o que los otros magos pudieran organizarse completamente contra las nuevas réplicas, la bestia de 4 colas de aura gris, la encarnación del poder corrompido de Naruto, soltó un rugido que hizo temblar la piedra y cargó. Se movió con una velocidad explosiva, una avalancha de energía oscura y garras cenicientas, dirigiéndose directamente hacia el grupo más grande de magos, donde Denken y Wirbel intentaban formar una línea defensiva. No tan rápido. Gritó Naruto. A pesar de sus heridas, a pesar del agotamiento que tiraba de cada uno de sus músculos, el modo sabio seguía activo, alimentado por una voluntad de hierro. En un borrón de movimiento naranja y energía natural, se interpuso entre la bestia y sus amigos. La criatura gris no vaciló, su objetivo era la destrucción masiva.
Naruto, canalizando toda la fuerza que le quedaba, toda la energía natural que podía reunir en ese instante, se preparó para el impacto. Justo cuando la bestia estaba a punto de arrollarlo, Naruto saltó, girando en el aire de una forma que recordaba el torbellino de una hoja, y concentró todo su poder en un único y devastador puñetazo ascendente. El puño, imbuido con la potencia pura del modo sabio, impactó directamente en la mandíbula de la bestia gris con la fuerza de una explosión contenida. Kratom. El sonido del impacto fue brutal, un crujido sordo que resonó por encima del caos. La carga imparable de la réplica del Kyuubi fue detenida en seco. Por un instante, pareció suspendida en el aire, y luego, con un aullido de furia y sorpresa distorsionada, la masiva forma de energía oscura fue lanzada hacia arriba, como un proyectil. Su cuerpo ceniciento salió disparado a una velocidad increíble, atravesando el ya enorme agujero en el techo de la mazmorra que su propia Bigudama había creado. Siguió ascendiendo, rompiendo los últimos vestigios de los niveles superiores, hasta que, con un último estallido de roca y tierra, salió despedida de la tumba de los reyes, volando hacia la pálida y fría luz del día que se filtraba desde la lejana superficie. Naruto aterrizó pesadamente, sus rodillas golpeando el suelo de piedra. Jadeaba con violencia, el sudor mezclándose con la sangre y el polvo, sus brazos temblando por el esfuerzo sobrehumano. Tiene que ser en la superficie. Logró decir entrecortadamente, mirando hacia el agujero en el techo. No aquí, no donde puede lastimarlos a todos. Había logrado su objetivo inmediato. Sacar a la amenaza principal de la ecuación para proteger a sus amigos y permitirles cumplir sus propias misiones. Pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Allá arriba, en el mundo exterior, su pesadilla personal, una versión corrupta de su propio poder, lo estaría esperando. El aire fresco, de la superficie golpeó el rostro de Naruto mientras salía disparado por el boquete recién creado en la tumba de los reyes. Aterrizó con un rodar forzoso sobre un terreno irregular, la tierra oscura y removida por la explosión. La luz del día, aunque pálida y filtrada por un cielo encapotado, era un alivio cegador después de la oscuridad opresiva de la mazmorra. Apenas tuvo tiempo de orientarse cuando, con un rugido que hizo temblar los árboles cercanos, la bestia de 4 colas de aura gris se estrelló contra el suelo a unas decenas de metros, levantando una nube de polvo y escombros. Se irguió casi al instante, sus 4 colas de energía oscura azotando el aire con furia, sus ojos rojos opacos clavados en Naruto. Estaba ilesa, la fuerza del puñetazo de Naruto solo había servido para sacarla del calabozo. Naruto se puso en pie, el modo sabio aún vibrando a su alrededor, una capa de energía natural que lo protegía del frío y agudizaba sus sentidos. Sabía que su corazonada había sido correcta. Luchar contra esa cosa en los confinados pasillos de la tumba habría sido una sentencia de muerte para muchos. Aquí, en la relativa amplitud de la ladera de la montaña, al menos tendrían espacio para moverse, para desatar su poder sin derrumbarlo todo sobre sus amigos. Muy bien, monstruo feo, dijo Naruto, su voz resonando con la calma del modo sabio, aunque su cuerpo protestaba por las heridas y el esfuerzo. Ahora somos solo tú y yo. Y te aseguro que no pasarás de aquí. La réplica del Kyuubi no respondió con palabras, solo con otro rugido gutural que pareció desgarrar el aire. Se lanzó hacia adelante, sus 4 colas ondeando como látigos mortales, cada una capaz de aplastar rocas como si fueran terrones de azúcar. Su velocidad era increíble, cubriendo la distancia en un parpadeo. Naruto no retrocedió. Con la percepción agudizada del modo sabio, pudo seguir la trayectoria de las colas y los movimientos de la bestia. Esperó hasta el último instante y luego, con una agilidad sorprendente, saltó, no hacia atrás, sino hacia un lado y hacia arriba, usando una de las colas que se estrellaba contra el suelo como plataforma improvisada para impulsarse. Kawasukumite. Kata de los sapos, la energía natural que lo rodeaba se extendió como un aura invisible, ampliando el alcance de sus golpes. Mientras la bestia gris intentaba girar para seguirlo, Naruto lanzó un puñetazo imbuido de Senjutsu. Aunque su puño físico no alcanzó directamente el cuerpo principal de la criatura, el aura de energía natural sí lo hizo, golpeando a la réplica en un costado con la fuerza de un martillo invisible. La bestia aulló, un sonido más de sorpresa e irritación que de dolor real, y trastabilló ligeramente.
Aprovechando esa mínima apertura, Naruto aterrizó y volvió a cargar. Su taijutsu, amplificado por el modo sabio, era formidable. Cada golpe llevaba el peso de la naturaleza misma. Conectó una serie de puñetazos y patadas al torso y las patas de la criatura, obligándola a retroceder, sus movimientos ágiles y precisos contrastando con la furia bruta de la bestia. Por un momento, pareció que Naruto tenía la ventaja. El modo sabio le otorgaba una ligera superioridad en términos de velocidad de reacción, percepción y la capacidad de infligir daño con la energía natural. Como bien sabía, el Senjutsu era particularmente efectivo contra aquellos que dependían del chakra puro, y esta réplica, aunque corrompida, era una manifestación de ese poder. Pero la réplica del Kyuubi de 4 colas no era un oponente fácil. Aunque no poseía la astucia del Kyuubi original, sí tenía su poder bruto, su resistencia y una ferocidad implacable. Se recuperó rápidamente de los golpes de Naruto y contraatacó con una furia renovada. Sus 4 colas se movían independientemente, creando una barrera casi impenetrable de ataques desde todos los ángulos. Una cola barrió el suelo, obligando a Naruto a saltar. Otra intentó aplastarlo desde arriba, forzándolo a rodar. Las otras dos se lanzaron como lanzas, buscando empalarlo. Naruto esquivaba, bloqueaba y desviaba los ataques con una habilidad asombrosa, sus movimientos fluidos y precisos. El combate era una danza peligrosa sobre el terreno nevado y rocoso. El suelo se agrietaba bajo la fuerza de sus impactos, los árboles cercanos eran arrancados de raíz o partidos por la mitad por las colas de energía oscura. Eres persistente, ¿verdad? Jadeó Naruto, mientras una de las colas cenicientas rozaba su hombro, arrancando un trozo de su capa roja y dejando una quemadura de energía fría en su piel. El dolor era agudo, pero la curación acelerada del modo sabio ya estaba trabajando en ello. La réplica del Kyuubi abrió sus fauces y una pequeña esfera de energía negra y blanca comenzó a formarse, mucho más rápido que la Bigudama anterior, pero igual de amenazante. Oh no, otra vez no. Naruto sabía que no podía permitir que completara ese ataque. Creó 2 Kage Bunshin en modo sabio. Mientras él cargaba de frente para atraer la atención de la bestia, sus clones se movieron por los flancos, cada uno formando un Rasengan. La bestia gris, al ver los múltiples objetivos, pareció dudar por una fracción de segundo, su ataque de energía concentrada vacilando. Fue la apertura que Naruto necesitaba. Ahora. Los 3 Narutos atacaron simultáneamente. El Naruto original saltó, esquivando un coletazo, y se deslizó por debajo de la bestia, apuntando un Rasengan a una de sus patas traseras. Los clones impactaron sus propios Rasengans en los costados de la criatura. Las 3 explosiones sacudieron a la bestia gris, haciéndola rugir de furia y desestabilizando su forma por un instante. El ataque de energía que estaba formando se disipó con un silbido. Pero la criatura era increíblemente resistente. Se recompuso casi al instante y, con un barrido masivo de sus 4 colas, envió a los clones de Naruto a volar, disipándolos en humo, y obligó al Naruto original a saltar hacia atrás para evitar ser aplastado. La batalla era un toma y daca constante. Naruto, con la versatilidad y la percepción del modo sabio, lograba infligir daño, encontrar aperturas, pero la pura fuerza bruta, la resistencia y la naturaleza implacable de la réplica del Kyuubi de 4 colas hacían que cada pequeña victoria fuera increíblemente costosa y difícil de mantener. Era una lucha agotadora, y Naruto sabía que no podría mantener el modo sabio indefinidamente, especialmente con las heridas que ya arrastraba. Tenía que encontrar una manera de acabar con esto, y rápido, antes de que su propia energía lo abandonara. La ladera de la montaña, antes relativamente tranquila, era ahora un escenario de devastación. El suelo estaba marcado por cráteres humeantes, árboles partidos y las hierbas removidas. Naruto, en modo sabio, respiraba con dificultad, el sudor mezclándose con la fina capa de escarcha que comenzaba a formarse sobre su ropa en el aire gélido del norte. Sus heridas anteriores seguían doliendo, pero la energía natural le permitía seguir luchando, seguir moviéndose. La réplica del Kyuubi de 4 colas, una bestia de energía gris y furia primigenia, soltó otro rugido que hizo vibrar el suelo. Había sido golpeada, sí, pero su resistencia era monstruosa.
Las colas de energía oscura se agitaban con una violencia renovada, y sus ojos rojos opacos se clavaron en Naruto con una intensidad asesina. Frustrada quizás por la agilidad y los contraataques de Naruto, la criatura cambió de táctica. En lugar de intentar alcanzarlo con sus colas o formar otra esfera de energía, levantó una de sus enormes manos o garras delanteras, formadas por la misma aura gris y densa que componía su cuerpo. Con una velocidad y una fuerza que desmentían su tamaño, azotó esa extremidad masiva contra el suelo justo donde Naruto había estado un segundo antes, tras esquivar un barrido de cola. ¡Crash! El impacto fue tremendo. La tierra se abrió como si hubiera sido golpeada por un meteorito. Un enorme agujero, un cráter irregular de varios metros de diámetro y profundidad, apareció instantáneamente, enviando una lluvia de rocas, tierra helada por los aires. El suelo tembló con la fuerza del golpe, y Naruto, que había saltado hacia atrás para evitar ser aplastado, sintió la onda de choque incluso a distancia. La bestia gris dejó su extremidad hundida en el cráter por un instante, quizás desequilibrada por la fuerza de su propio ataque o simplemente afirmándose. Ese instante fue todo lo que Naruto necesitó. Ahora, pensó, sus sentidos de sabio detectando la breve apertura, la ligera sobreextensión de su oponente. Con un grito de guerra, Naruto se impulsó desde el borde del nuevo cráter. Ignorando el dolor en sus músculos, canalizó la energía natural y su propio chakra en un puñetazo concentrado. Se movió como un relámpago naranja, rodeando el borde del agujero y apuntando al costado expuesto de la bestia, mientras ésta intentaba retirar su extremidad del suelo destrozado. Su puño, envuelto en el aura visible del Senjutsu, impactó con una fuerza sólida y resonante contra las costillas de energía gris de la réplica. Hubo un sonido sordo, como el de un trueno contenido, y la bestia de 4 colas fue lanzada de costado, tropezando y casi cayendo dentro del mismo agujero que había creado. Un aullido de furia y, quizás por primera vez, de algo parecido al dolor, brotó de sus fauces. Naruto no tuvo tiempo de celebrar el golpe. Aterrizó ágilmente, pero la réplica, aunque visiblemente afectada y desequilibrada, ya se estaba recuperando con una velocidad aterradora. Se enderezó, sus 4 colas azotando el aire con renovada violencia, y sus ojos rojos opacos se fijaron en Naruto con una intensidad aún mayor. La batalla continuaba, implacable. El nuevo cráter en el campo de batalla añadía un obstáculo más, un recordatorio constante del poder destructivo que ambos, original y copia, eran capaces de desatar. Naruto sabía que cada golpe contaba, pero también sabía que su oponente era un pozo casi sin fondo de poder corrupto y resistencia antinatural. La lucha por la supervivencia, en la fría y desolada superficie sobre la tumba de los reyes, estaba lejos de terminar. La ladera de la montaña era un infierno de poder desatado. Naruto, en un despliegue de fuerza y agilidad que desafiaba sus heridas, había logrado golpear a la réplica del Kyuubi de 4 colas, pero la bestia de energía gris, aunque momentáneamente desequilibrada, se recuperaba con una velocidad aterradora, sus ojos rojos opacos fijos en él con una furia renovada. La batalla continuaba, cada choque enviando temblores a través del suelo y el eco de las explosiones resonando por kilómetros. Abajo, en la caverna destrozada de la tumba de los reyes, el panorama no era menos caótico. Fern, con el corazón encogido, observaba la refriega. Su báculo yacía en 2 pedazos a sus pies, roto durante el brutal ataque de la réplica de Frieren. Sin él, se sentía dolorosamente inútil, una mera espectadora mientras sus compañeros luchaban por sus vidas. Veía a Denken, Richter, Laufen y Metode combatir con una coordinación desesperada contra las réplicas grises de Denken y Metode, cada hechizo y contrahechizo un destello de luz en la penumbra. Más allá, Kane y Lauine unían sus magias de agua y hielo para mantener a raya la implacable réplica gris de la propia Fern, cuyos Ultrack eran tan rápidos y letales como los suyos. Frieren, tras la partida de la réplica de Laufen con el cristal de Spiegel, se había adentrado en los pasillos más profundos, su figura desapareciendo en una misión solitaria y crucial. De repente, un estruendo particularmente violento provino del enorme agujero en el techo que conducía a la superficie. El suelo tembló con fuerza, y una lluvia de polvo y pequeños escombros cayó sobre ellos. Fern levantó la vista instintivamente hacia la abertura, su rostro pálido por la preocupación.
Podía sentir las oleadas de una energía inmensa y conflictiva, el inconfundible pulso del chakra de Naruto mezclado con esa aura gris y corrupta. Naruto, susurró, apretando los puños con impotencia. Estaba luchando solo allá arriba contra esa monstruosidad, y ella no podía hacer nada. Fue entonces cuando una figura se acercó a ella en silencio. Era Sensei, la maga de primera clase y supervisora del examen. Su rostro, usualmente una máscara de calma enigmática, ahora reflejaba una seriedad palpable. Observó por un instante la batalla de los magos contra las réplicas, luego miró a Fern y los restos de su báculo. Un instrumento roto en un momento inoportuno, joven maga, comentó Sensei, su voz suave pero clara por encima del ruido del combate. Sin más preámbulos, levantó una mano. Mana puro, de un blanco brillante, se arremolinó alrededor de sus dedos, condensándose y tomando forma. En cuestión de segundos, un nuevo báculo, simple pero elegante, hecho de una madera oscura y pulida con incrustaciones de plata que brillaban con luz propia, se materializó en su mano. Sensei se lo ofreció a Fern. Tómalo. Es un reemplazo temporal, pero te servirá. Fern la miró, sorprendida por el gesto y por el poder casual con el que la maga de primera clase había creado el arma. Tomó el báculo, sintiendo su equilibrio perfecto y la energía contenida en él. Gracias, logró decir. Sensei asintió levemente, su mirada dirigiéndose ahora hacia el agujero en el techo, desde donde provenían los ecos de la titánica batalla de Naruto. Ese joven, Naruto Uzumaki, está luchando con una ferocidad admirable, pero su energía es finita, y esa cosa a la que se enfrenta es una abominación de poder puro y resistencia antinatural, dijo Sensei, su tono desprovisto de emoción pero cargado de una evaluación precisa. Ya debe estar considerablemente cansado por sus heridas anteriores y el esfuerzo de mantener ese modo sabio suyo. No sé cuánto tiempo más podrá durar así. Se giró para mirar a Fern directamente, y había una urgencia inusual en sus ojos rosados. Fern. Tu amiga, Frieren, está ocupada con la tarea más crítica. Encontrar y neutralizar a Spiegel. Los otros magos tienen las manos llenas con estas réplicas aquí abajo. Pero Naruto, él necesitará ayuda allá arriba, y pronto. Cuando sea necesario, cuando veas la oportunidad o la necesidad, ve. Ayúdalo. Tu precisión y tu poder podrían ser la diferencia. Esto, como dije, ya no es un examen. Es una cuestión de supervivencia. Fern apretó el nuevo báculo, sintiendo la energía familiar del mana fluyendo a través de él. Miró hacia el agujero en el techo, los estruendos de la batalla de Naruto haciéndole eco en el pecho. La preocupación por su amigo se mezcló con una nueva resolución. Ya no era una espectadora indefensa. Tenía un arma, y tenía una misión. Con el nuevo báculo firme en su mano y las palabras de Sensei resonando en su mente, Fern no perdió un instante. Mientras los otros magos continuaban su desesperada batalla contra las réplicas grises en la penumbra de la tumba de los reyes, ella se dirigió con determinación hacia el enorme boquete que se abría al cielo. Canalizando su maná, se impulsó con una ráfaga de viento controlada, ascendiendo con rapidez a través de los restos de los niveles superiores, hasta emerger a la pálida y fría luz del día en la ladera devastada de la montaña. Lo que vio la dejó sin aliento. El paisaje era un caos de rocas destrozadas, árboles arrancados y pasto marchitado. Y en el centro de todo, la batalla entre Naruto y la monstruosa réplica del Kyuubi de 4 colas se desarrollaba con una furia que hacía temblar la tierra. Naruto, envuelto en el aura anaranjada y la calma concentrada del modo sabio, se movía con una velocidad y una precisión asombrosas. A pesar de sus heridas anteriores y del evidente agotamiento que debía estar sintiendo, estaba llevando la lucha a la bestia gris. Sus puños y pies, imbuidos con la energía de la naturaleza, golpeaban los flancos y las extremidades de la criatura con la fuerza de arietes, cada impacto acompañado de un eco sordo y el aura de Senjutsu que se extendía más allá de sus golpes físicos. La réplica del Kyuubi, aunque inmensamente poderosa, parecía momentáneamente superada por la agilidad y la percepción aumentada de Naruto. El kata de los sapos le permitía a Naruto esquivar los salvajes coletazos y las garras de energía oscura, para luego contraatacar en los puntos ciegos de la bestia.
logró conectar una serie de golpes devastadores que hicieron que la criatura de aura gris trastabillara y rugiera, no solo de furia, sino también de algo que se asemejaba al dolor o la frustración. Por un instante, pareció que Naruto estaba ganando terreno, que su dominio del modo sabio le estaba dando la ventaja necesaria contra el poder bruto y corrupto. Fern observó, maravillada y aterrada a partes iguales. Nunca había visto a Naruto pelear con tal intensidad y habilidad controlada, incluso superando lo que había presenciado en el examen. Estaba aventajando a la bestia, forzándola a retroceder con cada asalto preciso. Pero la bestia era, después de todo, una manifestación del poder casi ilimitado del Kyuubi, aunque fuera una copia corrupta. Justo cuando Naruto preparaba otro ataque, buscando quizás un golpe decisivo, la criatura de 4 colas se detuvo. Un silencio ominoso cayó sobre el campo de batalla, roto solo por el silbido del viento helado. Entonces, la réplica del Kyuubi lanzó la cabeza hacia atrás y emitió un rugido que pareció desgarrar el cielo mismo. Fue un sonido de pura, indómita furia, una explosión de odio y poder que hizo que las montañas distantes devolvieran un eco amenazante. Siguió rugiendo, el aura gris a su alrededor hirviendo y expandiéndose con una violencia aterradora. Y mientras rugía, una quinta cola, más densa y oscura que las otras 4, comenzó a materializarse desde la base de su columna, azotando el aire con una nueva y palpable oleada de poder. La criatura creció ligeramente en tamaño, su energía volviéndose aún más opresiva, sus ojos rojos opacos brillando con una malicia intensificada. Se había hecho más fuerte, su furia alimentando su poder corrupto. Naruto se detuvo en seco, su momentánea ventaja evaporándose ante esta nueva y aterradora escalada. Podía sentirlo. La energía de la criatura se había disparado. El leve margen que el modo sabio le había otorgado contra la forma de 4 colas ahora parecía peligrosamente delgado, si no inexistente, contra 5. Un sudor frío recorrió su espalda, y sintió como las últimas reservas de su propia energía natural comenzaban a flaquear. Había estado luchando al límite durante demasiado tiempo, primero contra su propia réplica, y ahora contra esta monstruosidad. Estaba en su límite. Las marcas del modo sabio alrededor de sus ojos comenzaron a parpadear levemente, una señal peligrosa. Pero al ver a la bestia de 5 colas preparándose para reanudar su asalto, ahora visiblemente más poderosa y amenazante, la determinación de Naruto se endureció una vez más. No importaba que estuviera al límite. No importaba que el enemigo se hubiera vuelto más fuerte. No podía retroceder. No mientras sus amigos estuvieran abajo, no mientras hubiera una pizca de esperanza. Apretó los puños, sus nudillos blancos por la tensión, y se plantó firmemente en el suelo nevado, su mirada fija en la bestia. «¿Así que quieres más, gritó, su voz ronca por el esfuerzo, pero aún llena de desafío. «Pues ven por ello. No me rendiré». Y a pesar del agotamiento que lo consumía, a pesar del terror que intentaba atenazar su corazón, Naruto se preparó para continuar la lucha contra la ahora aún más formidable réplica del Kyuubi de 5 colas. Fern, observando desde la distancia con el nuevo báculo apretado en su mano, supo que el momento que Sensei había previsto, el momento en que Naruto necesitaría ayuda, estaba peligrosamente cerca. La determinación de Naruto era una llama parpadeante en medio de una tormenta de agotamiento y dolor, pero ardía con una terquedad inquebrantable. Se plantó firme ante la monstruosa réplica del Kyuubi de 5 colas, el aura gris de la bestia pulsando con un poder opresivo que hacía que el aire mismo pareciera espeso y difícil de respirar. Las marcas del modo sabio alrededor de sus ojos eran su única ancla, la fuente de la fuerza que aún le permitía estar de pie. La bestia de 5 colas rugió de nuevo, un sonido que prometía destrucción, y se preparó para cargar sus 5 apéndices de energía oscura, azotando el aire con una furia renovada. Pero antes de que pudiera lanzarse, una voz clara y firme cortó la tensión. «No pelearás solo, Naruto». Fern aterrizó con agilidad a unos metros de Naruto, el nuevo báculo que Sensei le había materializado firmemente sujeto en su mano. Su rostro, aunque pálido por la preocupación y la fatiga de los eventos en la mazmorra, estaba lleno de una resolución fría. Había visto suficiente. Naruto estaba claramente al borde del colapso, y esta nueva forma de la bestia era una amenaza que él no podía enfrentar solo en su estado actual.
Naruto la miró, una mezcla de sorpresa y alivio cruzando sus facciones cansadas. Fern. Pero Frieren y los demás. Frieren está en su misión. Los otros están conteniendo a las réplicas abajo, interrumpió Fern, sus ojos violetas fijos en la bestia de 5 colas. Sensei me envió. Dijo que necesitarías ayuda. Parece que tenía razón. La réplica del Kyuubi no esperó a que terminaran su conversación. Con un rugido ensordecedor, se lanzó hacia ellos, sus 5 colas extendiéndose como tentáculos mortales, buscando aplastar y desgarrar. ¡Cuidado!, gritó Naruto. Comenzó una danza frenética y desesperada. Naruto, usando las últimas reservas de su modo sabio, se movía con una velocidad asombrosa, esquivando los coletazos que levantaban géiseres de tierra. Su taijutsu, aunque menos potente que antes debido a su agotamiento, seguía siendo formidable, y lograba desviar o esquivar los ataques directos de las garras de la bestia. Fern, ahora armada de nuevo, no se quedó atrás. Con una precisión y velocidad que hablaban de su inmenso talento y entrenamiento, comenzó a lanzar una andanada de disparos de Soltrak. Los rayos púrpuras impactaban contra el aura gris de la bestia, creando explosiones de energía contenida. No parecían causarle un daño significativo a la forma principal de la criatura, pero sí lograban desviar la trayectoria de sus colas o hacerla retroceder momentáneamente, dándole a Naruto preciosas aperturas. Naruto, a su izquierda, gritó Fern, mientras lanzaba un Soltrak que obligó a una de las colas de la bestia a desviarse, exponiendo brevemente su flanco. Naruto reaccionó al instante. Se impulsó con chakra y conectó una potente patada giratoria imbuida de senjutsu en el costado de la criatura. La bestia huyó y trastabilló, pero se recuperó con una velocidad aterradora. La lucha se volvió un torbellino de movimiento, magia y chakra. Naruto y Fern, a pesar de la diferencia abismal en sus estilos de combate, comenzaron a encontrar un ritmo improvisado. Naruto, con su combate cuerpo a cuerpo y su capacidad para atraer la atención de la bestia, creaba distracciones y aberturas. Fern, desde una distancia segura, aprovechaba esas aperturas para lanzar ataques mágicos precisos a los puntos que parecían momentáneamente más vulnerables, o para interceptar los ataques de la bestia dirigidos a un Naruto sobreextendido. La réplica del Kyuubi de 5 colas era una fuerza de la naturaleza. Sus ataques eran salvajes y destructivos. Barrió el área con sus colas, obligando a Naruto y Fern a saltar y esquivar constantemente. En un momento, una de las colas golpeó el suelo cerca de Fern con tal fuerza que la onda de choque la lanzó por los aires. ¡Fern!, gritó Naruto. Antes de que pudiera reaccionar, Fern, en pleno vuelo, giró sobre sí misma y usó una ráfaga de viento controlada con su nuevo báculo para estabilizarse y aterrizar con sorprendente agilidad a varios metros de distancia. «Estoy bien», aseguró, aunque su respiración era agitada. «Sigue presionando, Naruto. No dejes que se concentre». La bestia, enfurecida, abrió sus fauces y comenzó a acumular de nuevo esa energía ominosa, negra y blanca, para otra Bigudama, aunque más pequeña y rápida que la anterior. «No otra vez», exclamó Naruto. Sabía que no tenían una Frieren para protegerlos de un impacto directo esta vez. Fern actuó con decisión. «Naruto, distráela. Necesito un segundo». Naruto no dudó. Creó 3 Kage Bunshin que cargaron contra la bestia desde diferentes ángulos, lanzando kunais y gritando para atraer su atención. La réplica del Kyuubi, momentáneamente confundida por los múltiples objetivos, interrumpió la carga de su Bigudama y lanzó un barrido con sus colas que desintegró a los clones. Pero ese segundo fue suficiente. Fern había canalizado una cantidad considerable de maná en su báculo. Apuntó no a la bestia, sino al suelo inestable y agrietado bajo sus patas delanteras. Soltrak, perforación terrestre. Un nombre improvisado para una aplicación enfocada de su hechizo. Un rayo de Soltrak increíblemente concentrado golpeó el suelo. No hubo una gran explosión, pero la energía penetró profundamente, y con un crujido masivo, el suelo bajo la bestia cedió, hundiéndose varios metros y creando un pequeño socavón que hizo que la criatura perdiera el equilibrio y cayera torpemente de costado con un rugido de frustración. «Ahora, Naruto. Mientras está en el suelo», gritó Fern. Naruto, viendo la oportunidad, saltó hacia la bestia caída, formando un Rasengan en su mano.
La lucha era brutal, desesperada, y cada segundo contaba mientras los dos jóvenes luchaban juntos contra una manifestación de poder puro y corrupto en la desolada superficie sobre la tumba de los reyes. Naruto, concéntrate en sus movimientos. Buscaré aperturas. Gritó Fern, esquivando una de las colas de energía gris que se estrelló donde ella había estado, levantando una nube de tierra. Comenzaron a luchar en una sincronía sorprendente. Naruto, aún bajo los efectos del modo sabio, aunque sentía que la energía natural comenzaba a flaquear peligrosamente, se convirtió en un señuelo ágil y potente. Se movía como un torbellino naranja, atrayendo la furia de la bestia, esquivando sus garras cenicientas y los latigazos de sus 5 colas con una habilidad que desafiaba su agotamiento. Usaba el kata de los sapos, sus puñetazos y patadas extendidos por el aura de Senjutsu, golpeando los flancos de la criatura, no siempre con la fuerza para derribarla, pero sí para desequilibrarla, para hacerla girar, para exponer momentáneamente puntos menos protegidos. Fern aprovechaba cada una de esas mínimas aperturas. Desde una distancia calculada, su báculo brillaba mientras lanzaba disparos de Soltraak con una precisión quirúrgica. Los rayos púrpuras impactaban en las articulaciones de la bestia, en los puntos donde las colas se unían a su cuerpo de energía oscura, o directamente en su rostro cuando Naruto lograba forzarla a levantar la cabeza. Cada impacto hacía que la criatura rugiera de furia y dolor, su forma gris parpadeando con inestabilidad. Por un momento, pareció que la marea de la batalla comenzaba a cambiar. La combinación de la agilidad evasiva y los golpes contundentes de Naruto, junto con los ataques precisos y potentes de Fern, estaban aventajando a la bestia. La réplica del Kyuubi, aunque increíblemente poderosa, carecía de la inteligencia táctica y la adaptabilidad del original. Era una fuerza de la naturaleza corrupta, pero predecible en su furia. Naruto, viendo una oportunidad cuando Fern hizo que la criatura retrocediera con 3 disparos de Soltraak bien colocados en su pecho, saltó sobre una de sus colas caídas y corrió por su espalda, formando un Rasengan en su mano. «Toma esto», gritó, preparándose para impactar la esfera giratoria en la nuca de la bestia. Pero el esfuerzo estaba pasando factura. Justo cuando estaba a punto de conectar el golpe, sintió un tirón doloroso en su interior. Las marcas naranjas alrededor de sus ojos parpadearon violentamente y luego, con una sensación de vacío y un mareo repentino, desaparecieron por completo. El modo sabio se había agotado. La pérdida de la energía natural fue instantánea y catastrófica. Su velocidad disminuyó a mitad del salto, la potencia de su Rasengan se redujo drásticamente, y lo peor de todo, su percepción agudizada se desvaneció, dejándolo vulnerable y desorientado por un instante crucial. La réplica del Kyuubi, con sus instintos bestiales, sintió el cambio en la energía de Naruto inmediatamente. Se giró con una velocidad aterradora, una de sus 5 colas azotando el aire como un látigo de energía pura. Naruto, ahora sin la precognición del modo sabio, apenas tuvo tiempo de ver venir el ataque. Intentó levantar una guardia, pero era demasiado tarde. La cola gris lo golpeó en el costado con la fuerza de un tren de carga. Un grito de agonía se ahogó en su garganta mientras salía disparado por los aires, su cuerpo golpeando brutalmente contra la ladera rocosa de la montaña antes de caer pesadamente sobre la tierra, inmóvil. El Rasengan se había disipado sin llegar a impactar. Naruto. El grito de Fern fue una mezcla de terror y furia. Vio a Naruto caer y no dudó un instante. Levantó su báculo, lista para desatar una andanada de hechizos sobre la bestia que había herido a su amigo. Pero la réplica del Kyuubi, ahora que Naruto ya no representaba la amenaza inmediata del modo sabio, giró su atención hacia ella. La criatura no le dio oportunidad. Con una velocidad renovada y una furia concentrada, comenzó a lanzar ataques sin parar hacia Fern. Coletazos que levantaban muros de tierra, garras de energía que rasgaban el aire, e incluso intentos de formar pequeñas y rápidas esferas de energía corrupta que explotaban al contacto. Fern se vio obligada a una defensa desesperada, esquivando, creando barreras mágicas que se hacían añicos bajo la presión constante, y respondiendo con disparos de Soltraak que la bestia simplemente ignoraba o desviaba con su abrumadora fuerza. No podía acercarse a Naruto, no podía ayudarlo. Apenas podía mantenerse con vida ante el asalto implacable de la ahora totalmente enfocada réplica del Kyuubi de 5 colas.
El mundo de Naruto era una sinfonía de dolor y el eco distante de la batalla. El golpe de la cola del Kyuubi gris lo había dejado maltrecho, su cuerpo estrellándose contra la fría y dura ladera de la montaña con una fuerza que le robó el aliento y la conciencia por un instante. Cuando sus sentidos regresaron, lo primero que sintió fue el frío punzante del lodo bajo él y el dolor agudo que recorría cada centímetro de su ser. El modo sabio se había ido, llevándose consigo la energía natural que lo había estado sosteniendo. Ahora solo quedaba su propio chakra, peligrosamente bajo, y un cuerpo que gritaba en protesta. «Maldita sea, maldición», susurró, apretando los dientes mientras intentaba incorporarse. Cada movimiento era una agonía. Se maldijo a sí mismo por su debilidad, por haber perdido la concentración, por no haber podido proteger a Fern, por no ser lo suficientemente fuerte. Estaba totalmente agotado, sus músculos temblaban por el esfuerzo sobrehumano y las heridas le quemaban como fuego líquido. Con un esfuerzo supremo, logró apoyarse sobre un codo, su visión nadando. Fue entonces cuando vio a Fern. La joven maga estaba enfrascada en una lucha desesperada contra la bestia de 5 colas. Su nuevo báculo, regalo de Sensei, brillaba con una luz púrpura mientras lanzaba una andanada de disparos de Soltraak, cada uno imbuido con una precisión y una velocidad asombrosas. Se movía con una agilidad que Naruto no le había visto antes, usando ráfagas de viento para esquivar los salvajes coletazos de energía oscura y los intentos de la bestia por aplastarla con sus garras cenicientas. Pero era una batalla desigual. La réplica del Kyuubi de 5 colas era una fuerza de la naturaleza, su poder corrupto y su furia implacable superaban con creces la capacidad ofensiva de Fern. Los Soltraak de la maga impactaban, sí, creando pequeñas explosiones en el aura gris de la criatura, pero parecían apenas hacerle mella. La bestia rugía, sus 5 colas azotando el aire, creando ondas de choque que obligaban a Fern a crear barreras mágicas apresuradas que se hacían añicos casi al instante. Fern lo daba todo. Su rostro estaba pálido por la concentración y el esfuerzo, el sudor mezclándose con la lluvia helada que había comenzado a caer de nuevo desde el cielo encapotado. Podía ver cómo su maná disminuía con cada hechizo, cómo sus movimientos se volvían un poco más lentos, cómo la desesperación comenzaba a teñir su determinación. No sería diferente a los otros magos que habían caído. Estaba siendo superada. En un momento, la bestia lanzó 3 de sus colas en un ataque coordinado. Fern logró esquivar 2, pero la tercera la alcanzó de refilón, golpeándola en el hombro y enviándola a rodar por el suelo. Soltó un grito ahogado de dolor. Naruto intentó gritar, moverse, ayudarla, pero su cuerpo no le respondía como quería. Solo pudo observar con impotencia cómo Fern, con un coraje que lo dejó sin aliento, se ponía en pie con dificultad, su báculo temblando en su mano, pero su mirada violeta fija en la bestia con un desafío inquebrantable. En lugar de intentar huir o buscar una mejor posición defensiva, Fern hizo algo que heló la sangre de Naruto. Con paso vacilante pero firme, se interpuso entre la monstruosa réplica del Kyuubi y el lugar donde él yacía herido. Se plantó allí, pequeña y frágil en comparación con la bestia, pero con una postura protectora que no admitía dudas. Levantó su báculo, lista para enfrentar lo que viniera, un escudo humano entre su amigo caído y la furia desatada. La réplica del Kyuubi de 5 colas, que había estado a punto de lanzarse sobre la caída Fern para rematarla, se detuvo. Sus ojos rojos opacos se fijaron en la joven maga que ahora se interponía. Se irguió en toda su monstruosa altura, sus 5 colas de energía gris ondeando lentamente detrás de ella como serpientes expectantes. Se paró a varios metros frente a ellos, observando a la desafiante Fern y al apenas consciente Naruto detrás de ella. Un silencio tenso, cargado de una amenaza inminente. La tensión en la desolada ladera de la montaña alcanzó un punto de quiebre. Fern, con una valentía que desafiaba su agotamiento y el terror que inspiraba la bestia de 5 colas, se había interpuesto entre Naruto y la muerte segura, su nuevo báculo levantado en un desafío silencioso. La réplica del Kyuubi, esa abominación de energía gris y poder corrupto, pareció saborear el momento. Un gruñido bajo y gutural surgió de sus fauces, y luego, con una nueva oleada de furia palpable, rugió con una potencia que hizo temblar la tierra bajo sus pies y envió escalofríos de puro terror por la espalda de Naruto y Fern.
Mientras el eco de su rugido aún vibraba en el aire helado, el aura gris que envolvía a la bestia se intensificó, arremolinándose con una violencia demencial. Y entonces, ante los ojos horrorizados de los dos jóvenes, una sexta cola, más grande y más definida que las anteriores, brotó de la base de su columna, azotando el aire con una fuerza destructiva. No solo eso, sino que la propia forma de la criatura comenzó a cambiar sutilmente. Sobre su cráneo ceniciento, comenzaron a delinearse estructuras óseas, como una máscara grotesca, y a lo largo de su espina dorsal y extremidades, vestigios de un exoesqueleto óseo de energía gris comenzaron a tomar forma, dándole un aspecto aún más monstruoso y formidable. Naruto y Fern sintieron el abrumador aumento de poder. Era sofocante, una presión casi física que amenazaba con aplastarlos. La bestia de 6 colas, con su armadura ósea parcial, irradiaba una malicia y una fuerza que eclipsaban todo lo que habían enfrentado hasta ahora. Y para culminar el horror, la criatura abrió sus fauces una vez más. Partículas de energía negra y blanca, mucho más densas y numerosas que antes, comenzaron a converger frente a su boca, formando una esfera de aniquilación que crecía a cada segundo. Era una Biju-dama, sí, pero visiblemente más grande, más inestable, más cargada de poder destructivo que la que había desgarrado la tumba de los reyes. Esta estaba diseñada para acabar con todo. Fern. Gritó Naruto, el pánico apoderándose de él al ver la esfera de la muerte tomar forma. Tienes que escapar. Ahora. Esa cosa, nos va a matar a los dos. Pero Fern no se movió. Apretó el báculo con ambas manos, sus nudillos blancos, y se plantó aún más firme frente a Naruto, su pequeña figura un faro de desafío contra la inmensa oscuridad. No. Replicó, su voz temblando pero llena de una determinación inquebrantable. Te protegeré, Naruto. Sea como sea. Canalizó todo el maná que le quedaba, y una cúpula de energía mágica, más brillante y densa que cualquiera que hubiera creado antes, surgió a su alrededor y de Naruto, un último y desesperado bastión contra la aniquilación. Naruto la miró, su corazón encogiéndose de angustia y admiración. Sabía que el escudo de Fern, por valiente que fuera, no era el de Frieren. No podría resistir una Biju-dama de esa magnitud. El aire se volvió increíblemente denso, la presión de la Biju-dama casi completa haciendo difícil respirar. Naruto, en su desesperación, intentó una vez más acceder al modo sabio. Cerró los ojos, buscó la energía natural, pero no encontró nada. Estaba demasiado cansado, su cuerpo demasiado herido, su chakra demasiado agotado. Solo sintió un vacío frustrante. No puedo. Pensó, el pánico amenazando con consumirlo. Pero entonces, en medio de la oscuridad de su desesperación, recordó las palabras de Frieren, sus enseñanzas sobre el maná, sobre sentirlo, sobre controlarlo. Recordó la sensación de la energía natural y la extraña cosquilla del maná que había logrado tocar brevemente, la fusión que había intentado en el patio de la posada. Controlar el maná, energía natural, combinarla, la réplica del Kyuubi de 6 colas lanzó su ataque. La Biju-dama, una esfera negra de pura destrucción del tamaño de una pequeña casa, salió disparada de sus fauces con un rugido ensordecedor, dirigiéndose directamente hacia ellos, borrando la luz del día. Fern se preparó para el impacto, cerrando los ojos con fuerza, su escudo mágico brillando con una luz desafiante pero frágil ante la inmensidad del ataque. Naruto gritó. Pero no fue un grito de miedo. Fue un grito de pura voluntad. Justo cuando la Biju-dama estaba a escasos metros de impactar el escudo de Fern, una nueva barrera, de un blanco puro y resplandeciente, mucho más grande y poderosa, se materializó instantáneamente frente a la de Fern, interceptando el grueso del ataque. Era una barrera de múltiples capas, intrincada, con una firma energética sorprendentemente similar a las que Frieren solía crear. ¡Crabón! La explosión fue descomunal, apocalíptica. Una cúpula de luz blanca y negra se expandió, consumiendo todo a su alrededor. La tierra tembló con una violencia inaudita, la ladera de la montaña pareció gritar, y una onda de choque barrió el paisaje, arrancando los árboles restantes, pulverizando rocas y levantando una nube de polvo y escombros que oscureció el cielo. Cuando el estruendo finalmente comenzó a amainar y el polvo a sentarse lentamente, Fern, que había cerrado los ojos esperando el final, los abrió con cautela. Estaba viva.
Su escudo había desaparecido, pero la nueva y más poderosa barrera, aunque agrietada y parpadeante, había resistido lo peor del impacto antes de desvanecerse también. Sintió una oleada de maná inmenso, puro y sereno, justo detrás de ella. Pensó, con un alivio momentáneo, que Frieren debía haber llegado en el último instante, que su maestra la había salvado de alguna manera. Pero al voltear, lo que vio la dejó completamente atónita. Naruto estaba de pie. Ya no yacía herido. Su cuerpo, aunque aún con las ropas rasgadas y manchadas de sangre, estaba envuelto en un aura transparente y brillante que ondulaba suavemente. Su cabello rubio no era solo rubio. Parecía brillar desde dentro, y finas partículas de maná, como polvo de estrellas, se desprendían de él y flotaban a su alrededor. Una energía desconocida, una fusión de la calma de la naturaleza y el poder del maná, emanaba de él en oleadas palpables. Lentamente, Naruto abrió los ojos. Ya no tenían las pupilas rasgadas del modo sabio tradicional, pero brillaban con una luz dorada intensa, serena pero increíblemente poderosa. Bajó la mano con la que, inconscientemente, parecía haber materializado esa barrera salvadora. Fern lo miró, la boca ligeramente abierta, asombrada más allá de las palabras. Parecía estar en un estado similar al modo sabio, pero diferente. Imbuido de maná puro. Abajo, en la tumba de los reyes, los magos que luchaban contra las réplicas sintieron la fluctuación masiva de energía en la superficie. Denken, Kame, Wirbel, incluso Ubel, detuvieron sus combates por un instante, sus sentidos mágicos abrumados por la repentina erupción de un poder desconocido pero inmenso. ¿Qué es esta energía?, murmuró Denken, sintiendo una extraña familiaridad en su núcleo, una resonancia con el chakra de Naruto que conocía, pero amplificada y alterada por una vasta cantidad de maná puro. Naruto sonrió levemente, una sonrisa cansada pero llena de una nueva y tranquila confianza. Luego, su rostro se tornó serio de nuevo mientras miraba la réplica del Kyuubi, que también se recuperaba de la onda expansiva de su propia Bigudama, aunque ahora parecía ligeramente más inestable. Se posó protectoramente frente a Fern, listo para reanudar la batalla. Naruto, la voz de Fern era apenas un susurro. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué es este poder? Naruto la miró por encima del hombro, su nueva aura brillando suavemente. Para ser honesto, Fern, no estoy muy seguro, admitió con una pequeña sonrisa. Llevaba tiempo intentando combinar el maná con mi modo sabio. Usar el maná natural, como la energía natural que absorbo, combinar ambas. No sabría cómo explicarlo bien. Pero, lo bueno es que parece que finalmente lo logré.